caballero. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Muy Otro buenas. episodio más de Hablando de Opciones. ¿Qué te Exactamente. parece? Bienvenidos un domingo más hablando de opciones. ¿Qué nos traes hoy? Pues bueno, hoy os traigo algo bastante distinto a lo que solemos hacer. Normalmente bueno, no siempre, pero últimamente hemos estado haciendo cosas muy teóricas. Ahora vamos a hacer algo más práctico, yo creo que más ameno y más dinámico. Ujú. Y es algo que nos va a ayudar mucho a todos. Incluso para mí me ha ayudado volver a repetir un poco lo que es la teoría. Sí. Y os traigo cómo defender opciones, cómo defender operaciones. Con una operación Entonces, real. una ¿Ya? operación real que he hecho yo, ¿vale? Sí. Entonces, vamos al lío. Entonces, los puntos claves de hoy la idea es explicar la estrategia de rolar opciones, paso a paso, teniendo en cuenta los puntos de entrada y salida, obviamente, así como la prima que nos pagan y, sobre todo, teniendo en cuenta un poco el timing, ¿vale? Entonces, yo la operación que abrí es en TLT, que son bonos a 20 años, un ETF que son bonos bueno, es un ETF linkado a los bonos de Estados Unidos a 20 A 20 años. años. Sí, sí. Ujú. La estrategia que utilicé es una naked put, o sea que es bastante sencilla. Y los dos puntos claves aquí es lo siguiente. Uno, siempre rolamos por un crédito. Defendemos la posición por un crédito, nunca por un débito. Sí, eso lo hemos hablado en muchos programas de hablando de opciones y hoy de lo que se trata es de poner en perspectiva todo lo que hemos ido hablando durante mucho tiempo y de vez en cuando hacemos este tipo de cosas. Para los que sean nuevos o para los que nos hayan visto de hace tiempo pero que se hayan perdido los programas anteriores, de vez en cuando traemos operaciones que hemos hecho nosotros y hacemos como un análisis de ella, las partimos en pedacitos y las que no son normales, que no son, vaya, pues entro una put naked y a los 21 días cierro al 50% y me olvido, las que nos toca defenderlas, las que tenemos que ajustarlas, las que para aquellos que nos preguntan, oye, ¿y si pasa esto con esta operación, qué es lo que tengo que hacer? Y si, pues bueno, que veáis el interior de una posición real puesta por nosotros, defendida por nosotros y ajustada por nosotros. El cómo hacerlo. Efe- Efectivamente. Entonces, lo que he dicho, siempre hay que defender por un crédito. ¿Y hasta cuándo defendemos? Pues hasta que el balance de todas las operaciones que hayamos abierto, cerrado, tal, 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 nos dé un balance positivo. Uh -huh. Pues vamos al lío. Entonces, aquí podéis ver en pantalla, un segundo, aquí se ve el ratón. Bueno, estos son los bonos, lo que ha hecho en los últimos 3 años aproximadamente. Y bueno, han estado a 155, han estado tonteando entre 140 y 145. En 2022 bajó bastante hasta los 90, como podéis ver aquí en octubre del 22. Después subió hasta los 110 y ahí se ha quedado tonteando. Uh -huh. Entonces, claro, ha bajado, está en mínimos de históricos, los 90. Y bueno, y se ha quedado así estable entre los 95 y 110. Y bueno, al final, para vender opciones, es muy buena operativa. Al Uh final -huh. está siempre manteniéndose en el rango de varios niveles. Muy Claro. lateral. Aquí puedo hacer un comentario. Sí, claro. Creo que es importante. Carlos ha escogido esta operación porque ha sucedido en los bonos, en el precio de los bonos, algo que raramente sucede en un subyacente. Es decir, hemos elegido esta operación porque es defender el peor escenario posible de una operación. Cuando hablamos muchas veces de, bueno, abrimos, como ya sabemos, 45 días, buena rango de volatilidad implícita, seguimos toda la teoría perfecto. Y de repente nos viene el peor escenario que nos puede suceder en la operación. Pues aquí va a entrar de todo, va a entrar. ¿Qué pasa No en lo un cuentes, peor no lo escenario? cuentes. No lo cuentes, no lo cuentes. Vale, venga, no lo cuento. Entonces, esto es una operación que en aquel momento, si no recuerdo mal, no había mucha volatilidad implícita, el SPI se pagaba muy mal. ¿Te acuerdas de Sí. esa temporada? Y dices tú, bueno, pues, oye, mira, para diversificar un poco, voy a abrir una naked put a 25 de agosto por una prima muy pequeñita, $38, un precio de 95, que eran los mínimos entre los laterales que se movía ese precio, ese mínimos de año, estando en TLT a 97, una apertura en 1 de agosto y la prima de 38, como hemos dicho. Aquí tenéis el perfil de la operación, más o menos, es un esquema, ¿vale? De dónde pondríamos la put y dónde estaría el precio. ¿Cuál es el balance de la operación? $38. Bien, fácil y sencillo, la prima que nos han dado. Muy bien. En este caso, como podéis ver,
la operación está abierta, ¿vale? Es una operación abierta que tenemos en el broker abierta, ¿vale? Quedaos con eso que está abierta. Ahora bien. Aquí de por sí tenemos que decir que la operación es de por sí mala, ¿eh? Pero porque lo que dice Carlos, No era buena, era un... el momento de la operación era en un mercado completamente plano, en el momento de volatilidad implícita, y también lo que hacemos con los bonos muchas veces es diversificar porque tienen una correlación negativa al resto del mercado. Pero de por sí para que nos digan, ¿por qué no habéis cogido $1? ¿Por qué no habéis hecho 45 días hasta la expiración? Vale, porque eso Porque son no había reglas mucha... generales y porque el mercado estaba como estaba en ese momento. Y claro, decías, bueno, pues esta operación... A ver, poniendo un poco en perspectiva, esta operación también la habría abierto antes y me había dado una buena prima. Quiero decir, 95, ganaba dinero y ya está, cerrada. Era un dinero fácil, por decirlo, ¿vale? Pero como veréis, en el mercado nada es fácil. Bueno, entonces, como podéis ver, en la diapositiva, el precio en azul, la línea azul, es el precio donde está el precio de mercado, que está en torno a los 96, 97, ¿vale? Aproximadamente, Sí. a 1 de agosto. Y nosotros colocamos la operación, el strike a 95 y nuestra venta naked put a 25 de agosto, si no lo recuerdo mal. Muy bien, pues pasaron los días. La rosita es la expiración, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pasaron los días. ¿Y qué pasó? Pues que llegó, como podéis ver, bajó a los 93 y se quedó en torno a 93,7 aproximadamente. ¿Vale? Es decir, cagada. Una cagada. Nunca mejor dicho. ¿Qué tenemos que hacer? Tendremos que recomprarla. Vamos a rolar esa operación. Faltan muy poquitos días para la expiración. Recordemos que el vencimiento está el 25 de agosto y lo que hicimos fue cerrar al 18 de agosto, bueno, lo que hice, al 18 de agosto pagando un débito de $150. Aquí podéis ver el esquema, cómo pasó esa operación, es una operación perdedora. ¿Cuál es el balance de la operación? Bueno, pues son los 38 de créditos que teníamos de antes, más los $150, bueno, menos los $150 que hemos pagado, teníamos un balance negativo ahora mismo de menos 112. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues como bajo, digo, voy a esperar a ver qué hace un poquito el mercado y efectivamente el mercado volvió a los 96,5. Mismo operación del principio. Bueno, pues ahora vamos a vender otra vez una naked put. Esta vez vendí una naked put a 95 para el 6 de octubre, un poquito más de tiempo. Y si os fijáis, me están dando una prima mucho más grande. ¿Por qué? Porque hubo mayor volatilidad en ese momento. Y ahí me dieron 1,35. Y el vencimiento a 6 de octubre, y aquí podéis ver el esquema. El precio está a 96,5 y yo puse una También put porque a 95. también porque había más tiempo hasta la expiración. Antes Había tenía más unos tiempo. 20 y tantos días y ahora tienes. Claro, había tenido tengo mucho más tiempo para el vencimiento y además había pegado esos cambios de volatilidad, pues daba un poquito más de prima. Esta operación que está abierta, ahora tenemos un balance positivo. Los 112 de haber rolado la otra, más los 135 tendremos un valor de $23. ¿Vale? Y ahí ya hemos rolado la operación. ¿Bien? Muy bien, pues esta sería la situación. Está a 96,7 aproximadamente. Dólar arriba, dólar abajo, no lo sé. Este es nuestro strike y este es nuestro vencimiento a 6 de octubre. Tienes tiempo, pero bueno, como había bajado y bueno, se esperaba que subiera hasta los 100 o así, pues no era mala operación. Ya le hemos rolado por un crédito. ¿Qué crees que pasó esos días? Pues bueno, obviamente Otra vez. bajó otra vez a 93. Entonces, claro, como ya está a 93 y faltaba ya 2 semanas para el vencimiento, seguimos las reglas que siempre utilizamos en opción delta, vamos a rolar la operación. Y encima un dividendo. Claro, recompramos la opción por, bueno, estaba TLT a 93, como he comentado, cerramos la operación al 20 de septiembre, como unas 16, 17 días antes del vencimiento, y pagamos $208 de prima. Bien, aquí tenéis el esquema, con lo cual, ¿cuál es el balance de nuestra operación? Pues menos $185. Vale, yo tengo una pregunta. Entonces, ese día, porque es una pregunta que yo creo que podría tener una persona que estuviera viendo el vídeo. Ese día que cierras esa operación, al igual que la anterior, no vuelves a abrir otra operación. Es decir, no la rolas, sino que la cierras directamente y esperas a abrirla en otro momento.
o directamente rolas y vuelves a abrir ese mismo día? Normalmente se suele abrir el mismo día, se cierra y se abre, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo es paso a paso. Hay días que a lo mejor ha bajado mucho y dices, no, a lo mejor la cierro, voy a esperar el día que suba para sacar un poquito más de prima. En este caso, si no recuerdo mal, creo que la volví a abrir en el mismo día. Ahora vamos a ver. Claro, por eso Esto fuera... preguntaba, porque en el anterior, cerrabas y abrías en días distintos, ¿no? Sí, esperé un poquito que recuperara el mercado y volví a abrir, Vale. ¿Y por qué no ¿vale? abrís directamente el mismo día? Pregunto. No, porque normalmente cuando pego un bajón, ¿vale? O sea, perdón, cuando el mercado va en tu contra, lo ideal sería cerrar la operación, ¿vale? Y espera un poco a que el mercado, a ver qué hace el mercado, porque puede volver a subir, ¿sabes? O puede seguir bajando. Entonces, lo ideal sería, a ver Sí, cómo decírtelo. vale, pues cierro la operación, asumo la pérdida y ya está. Entiendo, ¿no? Y a lo mejor vuelves a Sí, abrir cuando la volatilidad implícita aumenta o si ves que hay una. exactamente. Como era muy bajita, es que recuerdo mal, si no recuerdo mal, la volatilidad implícita era muy bajita, y esto, Claro. joder, voy a esperar un poquito a ver si sube un poco y vuelvo a recomprar a ver que me dé buena sensación Claro, en el muchas veces mercado. lo hablamos. Cuando estamos pensando si cerrar la operación, asumir la pérdida o rolar la operación, debemos tener en cuenta cómo está la volatilidad implícita, porque muchas veces no merece la pena alargar más la agonía en un producto en el cual la volatilidad implícita es muy pequeña, es muy bajita y estamos utilizando un capital que podríamos utilizar perfectamente en otro subyacente con la volatilidad implícita mucho mejor y con muchas mejores oportunidades. A ver, lo ideal es cerrarla y abrirla, ¿vale? Si Eso vamos es a lo hacer un ideal, rol, sí, exactamente. ¿vale? Una por Entonces, otra. en este caso, vamos a recomprar la opción, tenemos ese balance negativo, uepa, que se me ha quedado esto, y lo que hacemos es rolarla a mayor vencimiento. Es decir, teníamos el strike a 95, lo teníamos a 6 de octubre, si no recuerdo mal, y Sí. ahora nos vamos a 17 de noviembre, Ujú. ¿vale? Es decir, nos vamos a una expresión mucho más alargada en el tiempo. ¿Por qué? Por buscar esa prima. Entonces, en este caso fue el mismo día, vendemos una naked put a 17 de noviembre, también a 95, la apertura el mismo día que cerramos la otra, hemos abierto ahora, ¿vale? 20 de Ujú. septiembre, y esta vez la prima que nos han dado son 283. Y Ahí además, son un poquito más de 45 días, ¿no? Entre 20 de septiembre y efectivamente, noviembre, sí, un poquito más de 45 días. Ujú. claro, estuve buscando la expiración, el vencimiento Mensual, periódico. sí. Sí, efectivamente, el periódico o el mensual. ¿Por qué? Porque TLT no es un valor que tenga muchísima liquidez semanal, ¿sabes? Ujú, ujú. Sí, sí, Entonces, totalmente. 17 de noviembre está un poquito más alejado en el tiempo, pero la prima te daban suficiente crédito para que el balance fuera positivo, Sí, está dentro de los 30-60 días, así que bien, vale. Ok. ¿vale? Y aquí está la operación rolada. Ujú. Entonces, recordemos, tenemos a 93, nosotros abrimos a 95 y el vencimiento el 17 de noviembre. Ujú. Como podéis ver, dices 93, bueno, lo más probable es que vuelva a subir un poquito, pueda recomprar, vuelva a abrir otra, pueda volver a recomprar y ya está. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Bajón del todo, Empezó a bajar mucho. hasta los 80 Y y pico. claro, y lo que hice fue, vamos a aguantar hasta que queden 2 semanas de vencimiento a ver si lo que ha bajado vuelve a subir. Ujú. Vamos a esperar a que se recupere. Pues no, no recuperó. Para el Este, 31 de este es el peor escenario que te puedes encontrar en los bonos, porque esto puede pasar en Tesla, como lo hemos visto, o en Netflix, a diario. Bajones así a diario. Pero bajones así en TLT y en los bonos en general claro, se han visto en muy pocas ocasiones. En muy pocas ocasiones. Entonces, este es el peor escenario claro, posible. Posible. claro, y fue, vamos a esperar a ver si conforme ha subido, o sea, conforme ha bajado, vuelve a subir. Y Ujú, entonces estuve esperando hasta que quede. Si te das cuenta, para el 31 de octubre lo que hice fue, bueno, vamos a recomprarla y vamos a ver qué hacemos, ¿vale? ujú. Entonces, en este caso, recompré la opción, esto sí que me dolió, porque faltaba ya 2 semanas para expiración. El TLT estando 84, pues por $1.000, $1.083, la tuve que recomprar.
Entonces, ¿cuál es el valor de la operación? $985. ¿Vale? Una faena. Es decir, una operación muy tonta, te has metido en un lío increíble. Fíjate tú, ¿eh? De una operación que dices tú, bueno, 95, está en 97, seguramente subirá, bajará, pues mira, Sí, se aquí puede ya liar en está. un momento. En este momento ya es por orgullo. Lo bien que lo hiciste en la primera de cerrar y a otra cosa, en esta ya es por orgullo de, venga, tengo que cerrarla en positivo, que muchas veces nos pasa y debería pasarnos menos. La teoría nos dice que debería pasarnos menos, pero la realidad, y para todos los que estéis en casa, seguramente os hayáis encontrado en la misma situación, esto sucede muchas ocasiones. Se complica el asunto, empezamos a rolar, empezamos a defender porque creemos que va a subir y nos metemos en estos berenjenales. Aquí es donde entra, siempre entra, pero aquí se ve claramente por qué es importante mantener las operaciones muy pequeñas, porque podemos seguir rolando hasta el infinito si queremos. Exactamente. A ver, yo en esta operación, como era un contrato, mi cushion era pequeñito, ¿vale? Entonces, claro, después de haber bajado de 96, que bajó hasta 84, dices, es que ha bajado mucho el TLT, muchísimo. Tarde o temprano, puede ser en un mes o puede ser en 6 meses. Esto tendrá que recuperar un poquito. Sí. No digo mucho, pero a lo mejor no pierdes 900, pierdes 600 y vuelves otra vez a empezar. Así hasta que te quedes en cero, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno, pues aquí tengo la operación a 84 y lo que hice en este momento fue, vale, lo que voy a hacer es, en vez de poner un strike a 95 que está muy lejos del precio porque se me ha ido, lo que hice fue abrir a 90 dos contratos y un vencimiento de 18 de diciembre. ¿Por qué dos contratos? Porque estaba buscando un crédito y además bajarme lo más posible el precio strike al precio del TLT en ese momento. Además es que 84 yo creo, está cerca, si no es el precio histórico más bajo de TLT desde toda su historia. Creo que el más Por bajo eso te fue digo. 70 y muchos. Entonces, tú te tienes que poner en perspectiva. Eso es muy importante. Decir, vale, es el precio más bajo. Lo normal es que esté en 100 y ahora mismo, por lo que sea, está en 84. Vale, tarde o temprano tiene que subir. Tarde o temprano tiene que subir. Es cuando un valor está en máximos históricos. Tarde o temprano tiene que corregir aunque sea un poco. Entonces es aguantar. En este caso, como eran posiciones pequeñitas, que esto es lo muy importante, yo lo que hice fue abrir dos contratos. Entonces, al abrir dos contratos, pagaba 6,45 por dos, me dio una pérdida de $1.290. Aquí podéis ver cómo el precio está a 84, perdón. He abierto dos put a 90 en vez de abrirlas aquí a 95. El vencimiento a 15 de diciembre, con lo cual era 31 de octubre, tenías 45 días, que cuadraba bastante bien. Y el balance de la operación ahora era positiva, $305. ¿Vale? Y aquí habríamos rolado la operación. Ahora tendríamos dos contratos abiertos a 90 naked. ¿Bien? Esta es la operación. Ya teníamos 84, el valor de TLT, nuestro strike de las dos put vendidas a 90 y nuestro vencimiento a 15 de diciembre. ¿Y qué crees que pasó? Bueno, yo recuerdo Aquí lo lo que pasó, tenéis. pero... Aquí lo tenéis. Sí, Que el sí. mercado por fin me dio la razón. Fijaos cómo ya ha superado el valor de strike. Entonces, más o menos a 2 semanas antes de vencimiento, estaba por encima de mi strike. Ujú, Es que ni me lo pensé. O sea, no voy a esperar a vencimiento, es decir, mira, cierra y ya está. ujú, exacto. Entonces, lo que hice fue recomprarla. Y en este caso, ¿por cuánto la recompré? Por $160. Pagué $160 para cerrar la operación. El TLT ya estaba en 92,5, es decir, aquí tenéis el precio. Mientras que mis dos naked put estaban a 90. Por lo que hice 2 semanas antes del vencimiento, cerrar la operación pagando $160 de, de prima, bueno, de crédito, no, de débito, perdón. Y aquí en el balance de la operación vais a ver que se queda en 145. Ujú, Incluso podía haber cerrado un poquito antes, por $200, pero bueno, fue en el momento que esperé un poquito y ya está. Y aquí ya habríamos cerrado nuestra operación. Y ya está, después de varios meses que abrimos en agosto, pues mira, he tenido que rolar hasta diciembre para que el mercado me diera razón, es decir, 4 meses. ujú. No, Ahora incluso bien, el mercado no te ha dado la razón. Es que, fíjate, abriste más o menos en el entorno de cuando estaba el subyacente en 97, cuando te le diste en sí, sí, estaba aquí.
Estaba aquí. Lo Puedes ver bonito aquí. de las opciones, muchas cosas hay bonitas de las opciones, pero la flexibilidad que nos dan es precisamente esta, que el precio sigue por debajo, está como un 5% más o menos debajo del precio original en el que abriste y has podido cerrar con la operación con beneficio. Efectivamente. Ahora bien, ¿qué crees que pasó? Sigue subiendo, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Pues que hasta luego, llegó hasta los 100 otra vez. Ujú. Sí, ahora estará Ahora en no sé, 96, sí, habrá 94, contagiado un por ahí. poquito, pero fijaos, sobre todo, esto es para poner en perspectiva como algo que parecía que se iba a los infiernos, volvió a recuperar y tal cual. Claro, aquí entran, ahora, vamos, no sé si a lo mejor, seguramente nos lo contarás ahora en las últimas, pero aquí entran muchos factores. Aquí entra el factor de abrir posiciones extra pequeñas desde el inicio, sobre todo en subyacentes, cuando no tienen mucha volatilidad implícita, cuando los abrimos por precios, por extremos en los precios, también hay que mantenerlos extra pequeños. Aquí entran muchísimos factores, ¿vale? ¿Siempre podemos hacer un roll por un crédito en una naked put? Sí, siempre. Siempre deberíamos poder hacerlo. Manteniéndonos en el Es mismo muy precio raro, strike, siempre. En un put spread, en los spread, es más complicado. Hay sí, veces que se puede, pero no siempre. Ese es uno de los factores. Otro de los factores. Estábamos en un subyacente que normalmente siempre actúa eh, como contraprestación a la cartera, como balanceo en cartera. Normalmente podemos tener SP500, podemos tener Russell, podemos tener Nasdaq. Son los tres lo mismo. Los tres lo mismo. Los tres se suelen comportar y tienen una correlación positiva muy cercana al 1, que es lo más grande que podemos tener. TLT, aunque este año pasado 2023, mediados de 2022 también, se haya comportado con una correlación positiva al SP500, lo normal es que la correlación sea negativa. Y eso nos da ¿cómo se llama en español? Una diversificación muy grande que tenemos que claro. buscar en nuestras carteras. Bueno, pues aquí tenemos varios factores. Tenemos toda la política que ya sabéis que no nos metemos en las noticias, pero tenemos que tenerlas en cuenta, toda la política de los bancos centrales empezando a cambiar a finales de 2023 y la cual está afectada, la cual afecta a los bonos directamente. Tenemos a los bonos casi en mínimos históricos. Tenemos carteras con una baja volatilidad implícita porque el mercado está con una volatilidad implícita tremendamente baja. ¿Vale? Pues abrimos una operación y la defendemos porque es que la hemos abierto con un contrato cuando podíamos haber abierto 5 5. contratos, por ejemplo. Lo mejor es mantenerse pequeñito y doblar cuando la situación lo requiera. Exactamente, exactamente. Sobre todo en extremos en los precios. Bueno, la siguiente diapositiva es simplemente un resumen, no quiero, es simplemente las operaciones que hemos hecho. Cuando abrimos al principio, ahí tenéis la apertura y cierre y el acumulado total, lo que nos han dado de prima, lo que hemos pagado para hacer la operación, y podéis ver cómo hemos ido aguantando hasta que la última pues se dio a nuestro favor. Mm. Como conclusiones, pues lo que has comentado, es muy importante mantener posiciones pequeñas o un cushion adecuado. Pongo cushion porque al final son operaciones naked. Un cushion adecuado que nos permita rolar posiciones, porque no tiene sentido que de repente suba el mercado y no puedas rolarla porque te falta margen. O aumentar posiciones en momentos claves, como fue este que bajó mucho, y dices, es que es el momento de meter. Claro. Si tienes un 5% de riesgo en la operación, no dobles. No aumentes contratos. Como mucho sigue rolando Claro, hasta el infinito, pero no dobles contratos. Si tienes un 1%, puedes aumentar a un 2, puedes aumentar a un 4, pero si efectivamente. tienes ya un 4, no dobles. Claro, esta operación, si no hubiera doblado 2, hubiera llegado a 95 con el tiempo. Hubiera llegado a 95 y hubiera recuperado. Lo que has comentado siempre es rolar con el objetivo de un crédito, evitar pagar por rolar, porque si no, no tiene sentido. Y lo importante es rolar, lo que hemos comentado, hasta que el balance, como hemos visto, sea positivo. No tiene sentido seguir. O sea, lo que quiero decir es, esa operación ya está cerrada y volvemos a empezar.
puedes volver a vender una naked put a 95 y volver a empezar. ¿Que te expira sin valor? Perfecto. ¿Que te toca? Pues a volver a empezar hasta que el balance sea positivo. Ujú. Sí, se entiende. Importante, monitorizar las operaciones que pegan unos cambios así de repente, que el TLT baje mucho, pues están un poco por encima para no pillarnos sustos. Y sobre todo, lo que has comentado es tener una visión global y una perspectiva del mercado, ¿vale? Es decir, en este caso el TLT ha bajado mucho, pero claro, poniéndonos en perspectiva es que había bajado muchísimo. Lo normal es que recuperara, no te digo que llegara a los 110, pero sí a los 90. Desde bajar de 95 a 84 en 2 meses es una barbaridad para el TLT. Ujú, Lo normal es que recupere un poquito. ujú. Es lo que me refiero, que esté en perspectiva. Claro, al final, la perspectiva del mercado el tiempo, te lo da la práctica. Por eso intentamos siempre mantenernos, bueno, lo más mecánicos posible cuando hablamos de las operaciones, mantenernos los más mecánicos posibles, rango de volatilidad implícita, abrir a 45, rolar a 21, cerrar al 50%, porque eso nos da una mecánica tremendamente fluida. Ahora bien, Claro. hay momentos en los que, bueno, se presentan operaciones que si llevamos un tiempo en el mercado, podemos ver que no cuadran, ¿vale? Igual que, por Es muy ejemplo, raro. que es raro, ¿vale? Evidentemente nos estamos saliendo de la estrategia y nos estamos saliendo de la técnica. No de la estrategia, pero sí de la técnica. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Nos mantenemos extra pequeños porque es posible que la estemos liando, como es este caso, ¿vale? Entonces podemos defender y podemos ajustar. Pero pasa lo mismo, por ejemplo, cuando con la operación que hemos hablado durante todo el año pasado de la curva de tipos de interés que está invertida. Oye, pues un operador que a lo mejor esté solamente comprando acciones o que lleve poco tiempo en el mercado, cuando le hablas de una curva de tipos de interés invertida o de cualquier operación de par, te dice, ¿pero qué me estás contando? Cuando ya llevas un tiempo, ves ese tipo de cosas que hay cosas que no te cuadran. Oye, ¿cómo es posible que nos estén pagando más por prestar dinero a 2 años que por prestar dinero a 10? Vale, pues esto no me cuadra. ¿Cómo puedo sacar provecho de esto? Bueno, pues ahí entra un poco el expertise de la persona que esté operando. Y aquí Carlos, pues vio perfectamente que aunque no había un buen rango de volatilidad implícita, que el mercado tampoco le daba muchas oportunidades y que abrir a 45 días, seguramente por un crédito ligeramente superior, no tenía mucho sentido y que prefería abrir a lo mejor la operación original a 15 días, o no me acuerdo, a 21 días, que es cuando deberíamos estar ajustando, rolando, pues eso te lo da la operativa. Y cuando vemos que, al fin y al cabo, aunque no nos guiemos por las noticias, pues hay cosas que son como son, ¿no? Y los bonos, al final, estaban en máximos históricos hace 3 años por todo el QE que habíamos tenido y por toda la inyección de dinero que habían hecho los bancos centrales directamente a la economía, que había provocado que los bonos se disparasen en precio porque el tipo de interés estaba tremendamente bajo, pues justo ahora tenemos lo contrario. Han pegado el bajón del siglo porque han empezado a subir los tipos de interés en la subida más grande y más rápida de la historia. Pero se está empezando a controlar. Todo eso está muy bien, pero a nosotros toda esa información nos lo da el gráfico. Simplemente con ver el gráfico y con que TLT esté en mínimos históricos, ya podemos empezar a meter ahí operaciones pequeñas, que era el caso. Ahora, si hubiéramos metido un 10% de riesgo de la cuenta aquí, No tiene sentido. no tiene sentido. No tiene Porque, sentido. porque es que te saca del mercado y para poder recuperar todo lo que vas a perder es que no puedes con la cuenta como se te queda. Entonces, recordamos, esto es un negocio. Si podemos empezar poco a poco con spreads, luego con los 45 días, con naked put con un 2% de riesgo, Un con un delta delta. 005, después delta Exactamente. 16, delta 20, claro. Lo que hablábamos el otro día con una persona en cierre de mercado, que decía, oye, ¿por qué no ponemos delta 005? Vale, podemos empezar ahí, con delta 05 simplemente por ir cogiendo un poquito de... Pero tiene su sentido, que ya hablamos en su momento y hablaremos más en detalle en eso de por qué no coger un delta 005 y por qué nos vamos a un delta 16, a un delta 20, a un delta 25 y tampoco por qué no nos vamos a un delta 50. Pero todo esto
todo lo que hablamos es la teoría. Ahora, la práctica de cómo podemos defender una operación en el peor escenario posible de esa operación es esto. Es esto. Sí. Efectivamente, y esto os puede pasar también con el SPI, con el triple Q, os puede pasar con muchas operaciones. Es un poco ver, bueno, ha subido mucho, pues aguanto esa call que tengo, doblo contratos, a ver si por lo que sea el mercado me da la razón y vuelve, pero tampoco quiero que os lo toméis como esto a pie de la letra, porque puede ser que el TLT siga bajando. Llega un Exactamente. momento que es que la pérdida es un 10% de tu cuenta, es decir, no, o sea, no sigas, porque puedes ir bajando, nunca Claro, se sabe. claro. A ver, Pues ahí ya con eso termino. sí, sí, Hacer esto cuando el TLT estaba en 140, 150, que es máximos históricos, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Si buscamos extremos en los precios, pues tenemos que buscarlo cuando estén en los extremos. Y no podemos poner una put en un extremo superior. Tenemos que poner una put en un extremo inferior. ¿Qué es el caso? ¿Qué es el caso? sí, sí, efectivamente. Ujú. Así que nada, esto es todo. Yo espero que os haya servido, que os oriente para esas operaciones que a veces van en la contra, que joder, es una faena, la verdad. Y esto también se puede aplicar con las call, o sea, con las naked call. Ujú. Y todo por mi parte, Julián. Yo creo que ya está bien por hoy, ¿no? Domingo hay que ir a cenar, Exactamente. que mañana es lunes, cierre de mercado y a ver qué nos trae de nuevas. Exactamente, caballero. Pues nada, muchísimas gracias por el programa y nada, todos en casa. Feliz domingo, lo que queda de él. Y nada, buena semana la semana que viene. Nos vemos mañana Buena con el semana. mercado. Mañana misma hora, como siempre. Cuidaos mucho y nos vemos. Chao. Abrazo. Chao. Chao.